Oh por Dios, parece que Ladybug, o mejor dicho, Chronobug, no solo cometió 2 errores, sino 3 errores que le costarán mucho y que tendrán muchas consecuencias en el futuro. Y no estoy hablando de la mentira, ni de que escribió todo en su diario, sino que Chronobug estaba tan distraída y ocupada pensando en cómo proteger su identidad que se le olvidó el detalle importante. Antes de continuar con este video, vamos con la trivia de hoy. ¿Qué edad tiene Bunix anciana? Déjalo en los comentarios y sin más que decir, vamos a comenzar. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Y distensión! Como lo dije hace unos segundos, Chronobug estaba tan ocupada en descifrar el amuleto encantado y vencer al villano que no pensó muy bien las cosas. Y es que si ya viste el capítulo, Time Stalker tenía una libreta donde anotaba todos los secretos, anotaba todo lo que le parecía importante, que incluso anotó que la mamá de Kagami, Tomoe, era cómplice de Monarca, anotó que Ladybug y Natalie nunca le dirían la verdad a Edren sobre que su padre era el villano Monarca. También anotó que lo mandaron hasta Londres con Kagami. O sea, Cerise anotó muchas cosas importantes, secretos que puede utilizar muy bien para lastimar a Edren y perjudicar a Ladybug. O sea, ahora Cerise tiene en sus manos información muy poderosa y delicada, que si ella lo decide, en cualquier momento puede desquitarse y destruir a Ladybug, y frente a todo Paris y Adrien decirles la verdad, y que su supuesta heroína les mintió a todos, tanto así que Layla quedaría como la buena. Si recapitulamos el episodio, cuando Chronobug le quita la libreta a Time Stalker, borra únicamente lo que estaba en letras grandes. Borró lo que decía Ladybug es Marinette Dupain-Cheng, pero no borró el resto de la información que Cerise escribió. Y esto lo podemos confirmar después, cuando Cerise en su guarida abre la libreta y se da cuenta que su plan falló, y no sabe por qué escribió que Ladybug es Gabriela Gress, pero si prestamos atención, vemos que la libreta tiene más cosas escritas, y como vemos, Chronobug solo borró su secreto personal, pero la demás información, que también era muy delicada y sensible, ahí la dejó y no la borró. Y con esto, tal vez Cerise falló en descubrir la identidad de Ladybug. Sin embargo, no se fue con las manos vacías, ya que en su libreta tiene muchos secretos que le pueden ser muy útiles. Son secretos que, como les dije hace unos minutos, si Cerise lo propone, puede dañar la reputación de Ladybug y dejarla super mal con todo París, tanto que incluso todo mundo puede odiarla por haber mentido. Y realmente Layla ni sentimientos tiene. Esa cosa ni sentimientos tiene. No tiene remordimientos, así que no me sorprendería que Cerise haga esto con tal de desprestigiar a Ladybug. Pongámoslo así, en una situación hipotética, Cerise le dice a Edren y a toda la gente de París y el mundo que su supuesta heroína a la que tanto quieren les mintió descaradamente y protegió al villano al no revelar quién era. De esta manera sería terrible, todo París se iría en contra de Ladybug, y no solo París, el mundo entero tal vez, incluso hasta Edren terminaría odiando a Ladybug por haberle mentido así. Incluso Edren, como Cat Noir, renuncia a seguir al lado de Ladybug, ya que Cat Noir, con el resentimiento y el odio de que lo engañó, la tacharía como a la cómplice de Monarca y la odiaría demasiado como para no querer seguir a su lado peleando con los villanos, y renunciaría a su Miraculous. Es más, con todo esto, puede que hasta Adrien, con tanta decepción, termine seducido por la maldad, por el odio, y se convierta en villano. Además, Adrien, al saber toda la verdad, no solo cargaría con el odio contra Ladybug, sino que todo París también puede ponerse en contra de Adrien, ya que si todos los parisinos descubren que Monarca era Gabriela Gress, el papá del famoso modelo Adrien Agreste, a él también lo dañarían, lo tacharían como el hijo del villano y quieran desquitarse con él, quieran lastimar a Adrien por culpa de su padre. La gente de París podría pensar que Adrien es igual que su padre, que, como dicen, de tal madre tal hijo, en este caso de tal padre tal hijo. Y aunque sabemos que Adrien es un chico noble y muy diferente a su papá y que no es así, todos podrían pensar que por las venas de Adrien corre la maldad de su padre. Pensarán que Adrien tiene los mismos genes de villano como lo era su padre y quieran deshacerse de él porque lo tomarían como una próxima amenaza. Pero tras esto, Ladybug intentará ayudar a Adrien, pero él la rechazaría y le echaría todo en cara.
y sin el apoyo de nadie, ni siquiera de Natalie, y Adrien no quiera tomar la ayuda de Ladybug, y asimismo Adrien termine por tomar malas decisiones y sea guiado por la oscuridad y termine siendo un villano o aliado de la nueva Hawkmoth. Y al final de esto, la que quedaría como la heroína y la buena sería Cerise, al contarles la verdad a Paris. Pero recuerden que son solo teorías, pero aún así Adrien como villano es un video que hablaremos más a detalle en el siguiente video. Dejen sus teorías acá abajo en los comentarios, y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!